Oye, el que seguro que va a venir esta noche es David Broncano, que ha hecho un experimento que a nosotros nos parece muy interesante. Mira, le ha puesto a un grupo de ancianos de un centro cerca de aquí, de los estudios, en Tres Cantos, Madrid, les ha puesto el primer capítulo de la nueva temporada de Twin Peaks. Que, por cierto, podéis ver en Movistar Plus, bajo demanda. Ahí lo dejo. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo recibe esa gente que lo ha visto todo en la vida esto que todavía no lo ha visto? Un pequeño fragmento del experimento, a ver. Hola, chicos. A ver, os voy a poner el primer capítulo, ¿vale?, de la nueva temporada de Twin Peaks. Pues la serie me resulta muy misteriosa, muere una, no se descubre al final quién ha muerto, cosas así tan extrañas que te choca mucho. Pero mira. Gente sincera, ¿eh? Gente sincera. Si se ha dormido, se ha dormido. Oye, ahora nos vamos a poner un poco serios. Lo justo. No me gusta hablar de seriedad, sino quizá de sentido común, ¿no? De lógica y de conocer más cosas. Mira, más de 30.000 personas al día, 30.000, se ven obligadas a abandonar sus hogares por culpa de la violencia, de muchas formas de violencia. Según ACNUR, a finales del pasado año, en el mundo, había más de 65 millones de personas desplazadas buscando refugio. Les llamamos a la ligera refugiados, pero muchas veces no lo son porque no les hemos dado ese refugio. Miren estas fotos. Son fotos de todo eso. Vamos a hablar con el periodista que ha dado palabras a los rostros que estamos viendo en estos momentos. Son fotos hechas por la fotoperiodista Ana Surinac y entre él y el propio Agus tejen la crónica de lo que no debería ser. Estamos hablando de un periodista que ha consagrado su vida a viajar por el mundo, a recoger todo lo que ha podido, siempre se queda con muchas ganas, ahora nos lo contará, pero con una obra fantástica. Hoy eso queda reflejado en No somos refugiados. Y vamos a hablar con Agus Morales. Vamos con él, por favor. Bienvenido, Agus. Bienvenido. Yo creo que este primer aplauso, ahora me da por leer aplausos, creo que es de agradecimiento, ¿no? Agradecimiento por el curro, por la dedicación. ¿Cuántos años llevas en todo esto? Pues 10 años. La primera vez que fui a la India fue en 2007, así que 10 años, y más en concreto víctimas de la guerra, refugiadas, pues unos 7 años. Ya, muy intensos, ¿eh? Intensos y muy interesantes. Ya. Oye, ¿por qué este título? ¿Por qué no son refugiados? Un poco por lo que decía antes, ¿no? No le damos esa ventaja, ¿no? Sí, el título es la metáfora del fracaso del sistema de asilo internacional. El título, de hecho, es de una frase de un empresario de Alepo, ¿sí?, que me lo contó en el puerto de Lesbos, en Grecia, y que me decía, bueno, nuestra fábrica en Alepo era como este puerto. Nosotros no somos refugiados. Y claro, él lo que me quería decir era que ellos no son parte de esa masa de personas que llega a Europa, ¿no? Él se quería distanciar de eso, ¿no? Y también un poco la reflexión es cómo ha cambiado esa palabra, ¿no? Cómo incluso en la Guerra Fría el refugiado era esa persona que daba prestigio al otro bloque por acogerla, porque era el exiliado político, el intelectual incluso, sí. Y hasta hoy que el 86% de esas personas están viviendo en países en vías de desarrollo. Sí, sí. Y en un limbo vergonzoso, ¿no? En esos campos donde no hay futuro, no hay horizonte, como tú decíamos, que es, bueno, no es por comparar, pero casi que es peor que un estado de violencia, ¿no? En los campos de refugiados, en el mar jugándose la vida. Hoy, de hecho, bueno, Einstein hoy, si existiera, se estaría jugando la vida en una patera. Y muchas veces tampoco la vida de esas personas, que es un poco lo que quiero trasladar con el libro, sí, no es tan emocionante, sino que efectivamente están en un campo de refugiados esperando al asilo meses, años, o a veces no llega nunca. Ya. Oye, nosotros, como decíamos, creo que te queremos agradecer ese trabajo a ti y a una nueva generación de periodistas que estáis marcando casi un paradigma nuevo. No estáis adscritos a los grandes medios, sois periodistas en muchos casos a cuenta propia, ¿no? Publicando en medios digitales, con libros de mucho éxito, por cierto. Estuvo aquí Xavi Aldecoa, un compañero tuyo. Un crack. Y él mismo se sorprendía del éxito, y yo he pensado y creo que no debe sorprenderte, porque necesitamos saber esas cosas. Por ejemplo, en el prólogo de este libro, Martín Caparrós, uno de los grandes, dice: no queremos saber, queremos a lo sumo informarnos
que con frecuencia es lo contrario. Porque saber requiere tiempo y voluntad, y la intención de entender y todo eso. Claro, ¿y por qué? ¿Por qué nos dificulta tanto, es tan difícil el acceso al conocimiento de verdad de los problemas? Él dice que hay que hacer periodismo contra el público, ¿no? En el sentido de que hay que explicar a la gente lo que no quiere saber. Ya. Y es una paradoja. Yo creo que al final nos da miedo lo que está fuera de nosotros. Es normal. Sí. Y ese es el problema que tiene el periodismo para llegar a explicar ciertos temas. Igual que, en otro sentido, el declive de la poesía o de la cultura es porque nos da miedo lo que está dentro de nosotros mismos, yo creo. Ya. Pero sí que es verdad que en esta época de efervescencia, redes sociales, lo que notamos mucha gente, ¿no? con libros como estos o con la revista, es que la gente quiere piel, quiere tocar, quiere... A mí cada vez me preguntan más, bueno, ¿y allí en Sudán del Sur cómo es ese campo? Y eso lo notas y nosotros también somos un poco aprovechados porque hacemos eso para llegar a la gente, ¿no? Sí. Pues sí, es verdad. Agus, Ana, muchos más, Xavi. Bueno, yo les recomiendo personalmente esta revista que también cambia todo lo que conocíamos sobre el periodismo, ya la propia apariencia, ¿no? Es un libro fantástico donde fotografía muy buena y textos trabajados sobre el terreno y nada más, sin opinión, ¿no? Sin opinión, es prácticamente un suicidio en ese sentido, pero el formato, por ejemplo, se le ocurrió a la editora gráfica, Ana Suriñac, sí, que es como viajero, ¿no? Es como juguetón que te lo llevas, sí, pero a la misma vez con la voluntad de permanecer. Bueno, yo espero, si alguien se hace socio o si alguien se compra la revista, espero que nadie la tire a la basura. ¿Sabes aquello que te llega la suscripción y tiras la revista a la basura? Espero que no suceda. ¿Podéis vivir de esto? Sí, pero estamos por encima de nuestras posibilidades ahora mismo. Sí. Trabajamos por encima de nuestras posibilidades. Para que sea sostenible, yo creo que necesitamos el doble de socios. ¿Sí? Y de hecho, casi todo el apoyo que tenemos económico es de socios y lectores. Publicidad prácticamente no hay. Llevamos muy poco tiempo y yo creo que sí que es sostenible. Ya. Y cuando estáis sobre el terreno, preparando la revista y luego los libros, ¿no? Que van saliendo casi de manera natural, ¿no? Son la culminación de los trabajos, ¿tienes la sensación de que sois los primeros en entrar un poco a fondo en eso? ¿De que nadie ha llegado antes para quedarse y contarlo bien? No, muchísima gente. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones nos vemos obligados, y en tono mea culpa, en subrayar el momento más dramático de una persona, ¿no? En el caso de refugiados, pues el bombardeo, el familiar que ha perdido, etc. Pero luego está el después de eso. Y eso es lo que nos contamos en los bares muchas veces. Sí. Nos encontramos a veces y decimos, bueno, y pues conocía a no sé quién y después pasó eso y eso. Y eso es lo que a veces no contamos. Y este es un intento de hacer eso, de contar qué pasa después. Más en profundidad, ¿no? Bueno, no somos refugiados, es el libro. En fin, ahora sería muy atrevido esperar que en una charla muy breve lleguemos muy al fondo de la cosa, pero yo creo que el libro abre muchas puertas en la mente, corrige muchos planteamientos, como decía Caparrós, provisionales y superficiales. Por ejemplo, tú hablas de eurocentrismo, ¿no? De que vemos el problema desde nuestro confort. Hasta que no han llegado al continente, el problema no existía, ¿no? Sí, yo creo que hay un momento en 2015 en que descubrimos que esas personas son como nosotros. Y he estado pensando mucho sobre por qué. 2015 es el año en que empiezan a llegar muchas personas a través del Egeo, los Balcanes, y no creo que sea por temas raciales, culturales, creo que es porque entran por primera vez en nuestro universo simbólico. Sí. ¿Y cuál es el universo simbólico? El consumo. Vemos que llevan zapatillas Nike, móviles, y pensamos, son como nosotros. Y precisamente Caparrós decía que hay otras personas con las cuales no pasa eso, que es con las que pasan hambre, que nunca nos reconocemos en ellas. Sin embargo, con estas personas sí que ocurrió eso, ¿no? Y por eso también esta fase de desconcierto un poco responde a eso, yo creo. Aunque sea tarde, al menos nos hemos puesto las pilas, ¿no? La sociedad despierta de un letargo, ¿no? Aunque sea torpemente, pero algo es algo, ¿no? Sí, yo creo que sí que despierta, pero hay un problema. Y es que nunca es un problema de primera categoría para la ciudadanía. Podemos tener un consenso en que sí que a esas personas hay que darle refugio, pero nunca va a ser el primer motivo de que la gente salga a la calle, aunque ha habido manifestaciones como la de Barcelona, y eso dificulta que haya presión sobre los gobiernos. Bueno, en este sentido de la presión, quisiéramos también saludar vía Skype a Berta de la Dehesa. Mirad, Berta es una de las creadoras del proyecto Sick of Waiting, que pretende que la Unión Europea cumpla los compromisos con los refugiados. Solo con cumplir ya estaría bien, o sería un gran inicio. Vamos a ver, creo que está en Roma. Berta nos lo puede ampliar un poquito. Hola Berta, buenas noches, saludos desde Madrid, desde España. Gracias. Hola Andreu. ¿Cómo estás? Voy a escucharte Muy bien. mejor. Vale, ¿en qué consiste Sick of Waiting? Pues Sick of Waiting es un movimiento social global que quiere juntar a todas las personas que estamos hartas de esperar
para exigir a la Unión Europea que cumpla los compromisos que ellos mismos se autoimpusieron hace 2 años. Ya. ¿Y por qué no los cumplen? Me imagino que hay un entramado político de primer orden, pero ¿vuestra impresión cuál es? ¿Tan difícil es hacer caso a lo que, por otro lado, como vemos aquí en la calle, es una demanda? No lo sé. No sé por qué no los cumplen. O sea, además es claramente una decisión política, porque es un número muy pequeño. De todos estos refugiados que tú hablabas en el mundo, este número es una migajita. Ya. Hay dinero, hay recursos, hay personas, hay infraestructuras. Los países están más o menos organizados para recibir a toda la gente y, sin embargo, no pasa. ¿Por qué? Eso es lo que queremos ir y decir, ¿por qué? Queremos que pase. Los gobiernos están haciendo una gestión terrorífica, los gobiernos europeos, de esta mal llamada crisis, porque ya te digo que es muy poquita gente. Ya. Pero la ciudadanía no. Nosotras hemos visto, yo he estado en un campo de refugiados en Káchika y he estado 1 año en Grecia. Hay muchísimos jóvenes que han ido, voluntarios jóvenes y no tan jóvenes. Hay muchísima gente que se ha comprometido mucho con esta situación. Entonces, yo creo que la ciudadanía no quiere esto. Ya. Nosotros también tuvimos el honor de comprobarlo in situ, estuvimos en Lesbos haciendo un programa especial y de las cosas que más te marcaban era eso. Por ejemplo, España, primer país en aportación de voluntarios de todo el mundo, de todo el mundo. Así que, Agus, otra vez el divorcio, ¿no?, entre la gestión política y la demanda de la sociedad, ¿no? Es un caso claro de falta de voluntad política. De todas maneras, pienso también que a veces nos centramos en Bruselas o en la Unión Europea como si fuera el único problema y creo que es un gran error. Ya. Creo que todos los Estados miembros de la Unión Europea han tenido mucha responsabilidad y también la sociedad civil en muchos casos. Ha habido, por ejemplo, recuerdo en Bulgaria, patrullas organizadas en la frontera para evitar la entrada de refugiados y eso al final sale también de un sector de la sociedad que no quiere eso. No todo es tan bonito, ¿no?, como nos hacen creer, ¿no? Están las dos cosas. Ya, las dos cosas. Oye, Berta, para terminar, 2 fechas clave, ¿no? 28 de junio ante el Parlamento Europeo y 30 de septiembre en Atenas, ¿no? Bueno, lo más importante es que este movimiento se materializa en una web que es www.psycho20.org. Sí. Y ahí es donde todo el mundo se tiene que registrar. Y luego, con este movimiento, vamos a presentarlo oficialmente al Parlamento Europeo el 28 de junio y después, el 30 de septiembre, que es cuando ha terminado el plazo para que se cumplan estos programas, que es muy probable que no se hayan cumplido, pues tenemos una convocatoria en Atenas para seguir dando impulso a que esto no sea así. Un registro, por cierto, que me permito recordar, con tu permiso, Berta, no te obliga a nada. O sea, tú te registras ahí, pero no te comprometes a ninguna... a tener a tus refugiados en casa. Nada, eso ya son otras fases, ¿no? Es simplemente dar apoyo, ¿eh? Es solamente mostrar solidaridad. Ya, muy bien. Pues oye, mucha suerte y mucha fuerza en la lucha. Un abrazo desde Madrid, Berta. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Registraos, ¿eh? Sí, los registramos. Regístrense, por favor. Bueno, registro como actitud, ¿no? Lo que decíamos, otro paso más. Venga, vamos a seguir presionando. Interpreto que la presión nunca está de menos, ¿no? Nunca está de más, perdón. Y yo pienso además que yo creo mucho en el valor absoluto de la vida. Cada persona cuenta. Y ahora que hablamos de este tema de las cuotas, España ha cogido menos del 10% de las personas que se comprometió a coger, pero lo vergonzoso no es esta cifra, que son 1000 y poco, es 17.000 personas. 17.000 personas en un contexto en el cual 65 millones de personas en el mundo desplazadas por la violencia, pues es muy poco. Es muy ridículo, ¿no? Es ridículo. Sí, sí. Oye, bueno, hay tantas cosas, pero una vez que he leído que decías, cuando estás trabajando ahí, cuando vuelves, también sientes algo de culpabilidad. ¿Podrías ampliar eso? No solo la obligación y el honor de trabajar ahí, sino culpabilidad. Sí, al final los periodistas somos ladrones de historias. Yo me siento muy mal cuando conozco a alguien y no sé qué ha pasado con esa persona, que ha pedido el asilo y qué ha pasado después, ¿no? Y por eso intento que, en la medida de lo posible, las personas que aparecen en el libro, que haya un seguimiento. Después de vuelvo a ver a esas personas después de un tiempo y siempre tengo ese sentimiento de culpabilidad también, incluso por contar sus historias. Ya. De todas las que has visto, me imagino que no puedes escoger ninguna, pero hay algo, hay un nexo común, hay esa dignidad, ¿no? Esa lucha.
Sí, hay una en particular que yo creo que es muy simbólica, que es la que abre el libro, que es de Ulet, que es un somalí de 15 años. Curiosamente, ahora te hablaba de la continuidad, Sí. he hablado muchas veces con muchas personas en el libro. Sin embargo, esta persona no pude hablar con ella. ¿No has vuelto a contactar? No, porque fue rescatada en el Mediterráneo por un barco de rescate de Médicos Sin Fronteras y él cuando llegó balbuceaba, no podía hablar, decía Coca-Cola y mamá. Y se quedó en el barco unas horas, el barco fue yendo hacia Italia y un día después aproximadamente le pidió a la enfermera salir, se sentía mejor, le pidió a la enfermera salir a ver el mar y ahí se desmayó y luego acabó falleciendo. Ajá. Había sido torturado en Libia, tenía enfermedad crónica, no sé cómo había llegado hasta allí. Yeah. Y es una historia muy simbólica porque habla de la injusticia del mundo, de que unos kilómetros más al norte o más al sur determinan cuál es tu vida. Y quizás esa es la historia que más define este libro. Pues oye, si queréis saber más cosas, profundizar un poco, desviarnos de los titulares reiterativos que por reiteración dejan de calar, ¿no? Aquí hay profundidad, me parece que mucha dignidad y mucha honestidad, tanto en el libro, además también en la propia revista. Crónicas de larga distancia, 5W. Agus y a todo el equipo, gracias por venir y enhorabuena por tu trabajo. Gracias a vosotros. Gracias.